De la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el doctor Francisco Viteri, él es secretario de Salud del municipio de Quito. Doctor Viteri, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, muy buenas noches, muchas gracias por el espacio. Gracias a usted por estar junto a nosotros. Cuéntenos, doctor, cuál es la situación epidemiológica actualmente. Primero analicemos el COVID-19. ¿Cómo estamos con relación a este virus? Vemos pues con gran preocupación lo que está ocurriendo en otros países de Europa, donde pues ya hay advertencias a sus ciudadanos acerca de un resurgimiento de este virus. Hay incluso un aumento de hospitalizaciones, de gente en cuidados, en unidades de cuidados intensivos, pero ¿qué datos tenemos aquí? Bueno, efectivamente, nosotros no dejamos de dar un seguimiento epidemiológico a nivel internacional para ver cómo el virus se está manifestando en otros países. Evidentemente hemos estado viendo, sobre todo en Francia, que hubo un repunte en las últimas 2 semanas, pero en otros países como Alemania, Inglaterra, Italia, no se han observado ningún comportamiento. Esto nos hace pensar justamente en cuáles son las medidas o las actividades o acciones que se están tomando en cada país para ir viendo estos controles de los brotes que se van a presentar. Recordemos que en el continente europeo al momento se encuentran ya ingresando a la época invernal, en la cual las temperaturas bajas producen una mayor transmisión o presencia de los virus respiratorios, que eso también es muy importante recalcar. A nivel de América Latina, sí hemos visto un incremento importante de casos en Perú y Brasil, que son los 2 países en Latinoamérica que presentan un cuadro, unas curvas de incremento en las últimas semanas. Países como México, Colombia y Ecuador nos hemos mantenido con curvas más bien planas o descendentes. Y esa ha sido la tónica de los últimos meses. Tuvimos en la ciudad de Quito un pequeño incremento de casos en posterior al feriado de finados, pero no demandó ninguna acción debido a que fueron relativamente pocos casos en comparación a las semanas anteriores, sobre todo las semanas en las cuales tuvimos gran incidencia de casos, por lo que hasta el momento no tenemos ninguna evidencia epidemiológica que nos alerte de un cambio sustancial en la curva y ahora epidémica del COVID en nuestro país. Es decir, lo estamos midiendo con cómo se presenta, digamos, en el sistema de salud, es decir, cuántas personas están hospitalizadas. Es así como se lo está más o menos revisando, midiendo al COVID-19, a este virus. Sí, efectivamente, nosotros, además de la incidencia, que es el número de casos nuevos reportados en un periodo de tiempo, nosotros hacemos el cruce con otro indicador que es la positividad de pruebas y el uso u ocupación de los servicios sanitarios. Y al momento, además de la mortalidad, no hay ningún reporte de mortalidad causada por el virus. Y en lo que va de la última reporte, tenemos 2 camas de hospital ocupadas todo lo que va del mes. Entonces no hay datos que al momento nos alerten sobre un incremento de casos de COVID. Bueno, con relación al uso de los servicios sanitarios, sin lugar a dudas, es una buena forma de medir el comportamiento del virus. Pero ¿qué tan difícil es? Usted habla también de la positividad de las pruebas. ¿Qué tan difícil es justamente medir eso? ¿Cuánta gente en la actualidad se hace pruebas? Creo que ya hay muy poca gente que lo hace. Incluso se utilizan estos autotest también y obviamente eso dificulta la trazabilidad que puedan realizar las autoridades. Bueno, nosotros continuamos haciendo los test a nivel de la población, eso lo estamos monitoreando. Evidentemente también estamos observando que ya menos gente acude a hacerse las pruebas, lo cual también incide en el número de pruebas positivas, lo cual hay que hacerlo también una corrección debido a que ya no tenemos el volumen de personas que acudían.
Sin embargo, ese también es un indicador que nos permite a nosotros identificar que todavía está circulando en nuestro medio el virus, y eso es muy importante que tengamos presente para que la comunidad se sensibilice, sobre todo para que mantenga las normas de bioseguridad y se vacune. Recordemos que las normas de bioseguridad tienen que ver con la desinfección de manos, evitar las aglomeraciones, respetarlo. El uso de mascarilla es de carácter voluntario, pero es recomendable sobre todo en las personas con sintomatología respiratoria. Ahora, usted lo decía hace un momento, el tema de la vacunación. ¿Cómo estamos aquí en la ciudad de Quito con respecto a esto? ¿Cuántos puntos de vacunación existen? Sería importante pues informar sobre esto a quienes nos están escuchando. Sí, nosotros hemos mantenido la campaña de vacunación. Al momento, la ciudad de Quito tiene un 93% de cobertura del esquema completo que está dado en cuanto a la primera y segunda dosis. En cuanto a la primera dosis de refuerzo, ya superamos el 65% de población vacunada. Eso es muy importante recalcar. Nosotros hemos cambiado también la estrategia de vacunación. Al no tener mucha demanda de nuestros puntos de vacunación, ahora estamos trabajando con los equipos comunitarios, que son un grupo de profesionales de la salud que sale a recorrer instituciones, parques, comunidades, parroquias, para vacunar en distintos espacios para poder nosotros aumentar la cobertura de vacunación. Además de que hemos coordinado con el Ministerio de Salud Pública para incluir otras vacunas en este proceso. Pero también hay puntos de vacunación fijos, por ejemplo, los centros de salud, ¿o ya no? Por supuesto, el Ministerio de Salud mantiene los puntos fijos de vacunación a través de los centros de salud. Eso es ya parte del esquema de vacunación, y también nosotros hemos mantenido algunos puntos que todavía van a vacunar, como la Casa de Bienestar que tenemos nosotros en el sector de Bellavista de Calderón, por ejemplo, en donde seguimos vacunando. Estos espacios se mantendrán como puntos de oferta de la vacunación, pero al momento lo más fuerte que estamos haciendo es trabajar a nivel comunitario. Ahora, doctor, algo que también está pasando en otros países, usted lo mencionaba hace un momento, la situación de Francia, justamente también allí se presenta no solamente el COVID-19, sino también otros virus que tienen que ver con enfermedades respiratorias. En este caso, sí lo vemos aquí en nuestro país. El tema de la influenza, por ejemplo, yo personalmente conozco casos que se han llegado a complicar bastante y mucha gente está pues contagiada. ¿Qué se está haciendo? ¿Tenemos tal vez un plan de contingencia aquí en la ciudad para hacer frente al aumento de pacientes con enfermedades respiratorias? Bueno, ahí tenemos que tener un punto de consideración para el análisis. Antes de la pandemia, el porcentaje de enfermedades respiratorias que se atendía a nivel ambulatorio llegaba al 80% de la consulta, es decir, 8 de cada 10 casos de personas atendidas en la ciudad eran por problemas respiratorios. El COVID nos vino a sensibilizar más con respecto a la gravedad de estos problemas respiratorios que se pueden dar. En los 2 años de pandemia, utilizando la mascarilla y otras medidas, disminuimos no solamente el número de casos de COVID, sino también del virus de sincitial, el virus estacional, y de la influenza, de la gripe estacional y la influenza. Entonces, una vez que ya comenzamos a retomar la normalidad y los cambios de clima, que son también propios de esta época, nos hacen evidente el incremento de casos respiratorios que no habíamos visto en años anteriores, porque también estuvieron cubiertos con las medidas de COVID. Entonces, sí, efectivamente, estamos teniendo reportes de problemas respiratorios muy frecuentes que se han incrementado en las últimas semanas, justamente por los procesos de cambio climático. Por eso se llama esta gripe estacional, que tiene que ver con las estaciones del clima. Entonces, lo importante ahí primero, y lo que hemos hecho es primero coordinar con el Ministerio de Salud Pública, y ahora estamos incluyendo también la vacuna de la influenza en nuestra campaña de vacunación municipal. Entonces, todas los equipos que estamos trabajando a nivel comunitario vacunan influenza y COVID al mismo tiempo. Y seguimos sensibilizando a la comunidad para que mantenga las normas de bioseguridad. Recordemos que este virus que se transmite también por vía respiratoria, se transmite por nuestras manos y objetos que tocamos. Por lo tanto,
el seguirnos desinfectando la mano, lavándonos las manos, desinfectando superficies es muy importante todavía. Ahora usted dice que se está también vacunando para contra la influenza, pero si alguien quiere vacunarse, justamente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que asistir en un centro de salud. Allí ustedes van a tener tanto la vacuna del COVID como la de la influenza para cualquier ciudadano. No, el esquema de la influenza tiene una determinación hacia personas, todas las personas mayores de 6 meses de edad pueden vacunarse, pero por grupos prioritarios. Uh-huh. Es decir, primero se va a vacunar a las personas vulnerables, a las personas adultas mayores, a los niños pequeños y al personal de riesgo, que son personal sanitario de primera línea. Ellos son los que se están vacunando en este momento. Entonces, a estas personas son las que vamos a vacunar y de hecho lo estamos haciendo. Y esa es la primera fase de vacunación que el Ministerio de Salud Pública está realizando. ¿Hay un calendario para que los ciudadanos se puedan enterar de justamente cómo está funcionando y quiénes son prioritarios en estos momentos para poder recibir la vacuna? Bueno, sí, en las redes municipales estamos nosotros promoviendo justamente la vacunación mixta, tanto de COVID como de influenza. Entonces, lo que proponemos es que las personas acudan a vacunarse de la influenza. La vacuna también es posible vacunarla al mismo tiempo, es decir, en un brazo el COVID y en el otro brazo influenza. No interactúan entre ellas, es decir, no van a generar ninguna reacción conjunta. Por lo tanto, también se realiza esta vacunación. Entonces, lo que se realiza es que la persona que acude a vacunarse de COVID, si está dentro de los grupos de vulnerabilidad, también se le vacuna de influenza en el mismo momento. Además de que realizamos campañas en distintas localidades para lo que es la vacuna de grupos vulnerables de influenza. Y más adelante tendremos una vacuna para cualquier persona que quiera acudir, aunque no pertenezca a estos grupos prioritarios. Sí, bueno, eso depende del Ministerio de Salud Pública y también de la dotación de vacunas que haya adquirido el gobierno nacional. Entonces ahí a nosotros nos van informando y nosotros vamos ampliando el programa de vacunación. Bueno, esperemos que se dé para justamente evitar que haya un colapso del sistema de salud con la cantidad de personas que al momento pues están sufriendo de estas enfermedades respiratorias que no necesariamente son el COVID-19, como le digo, casos que se han complicado y que han terminado incluso en hospitales por temas del virus de la influenza. Le quiero pues agradecer al doctor Francisco Viteri, él es secretario de Salud del municipio de Quito, por habernos comentado un poco acerca de las acciones que se están llevando a cabo con relación a esto. Muchísimas gracias también por el espacio. A usted que tenga una muy buena noche.